Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estés viendo este video. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que no tiene cura. Es el resultado de un estilo de vida que incluye una alimentación deficiente, falta de ejercicio y descanso irregular. Existen tratamientos que ayudan a controlar los síntomas y evitar que esta enfermedad genere estragos en la salud de quienes la padecen. Sin embargo, la enfermedad sigue avanzando en sus efectos en la salud y tarde o temprano afecta a algún órgano o función que nos quita calidad de vida o nos puede costar la vida. Soy José Luis Reynoso, psicólogo de formación y diagnosticado con diabetes desde agosto de 2020. Los invito a un viaje personal que durante un año buscaré llegar a un nivel de control de la diabetes que me permita vivirlo más plenamente y con el uso mínimo de medicamentos. Bien, me parece importante empezar este segundo episodio de este podcast, aclarando del por qué le he puesto como título El viaje del diabético. Para esto, bueno, pues retomo algo que me encontré hace algunos años, que es la noción del viaje del héroe, misma que proponía Joseph Campbell en 1949. Y pues bueno, que básicamente se compone como de varias etapas o fases, ¿no? Que va en esto desde el héroe en el mundo cotidiano, el héroe es llamado a la aventura, rechazo a la llamada, se encuentra un mentor, primer umbral, pruebas, aliados, enemigos, encontrar los retos y desafíos, cambiar y finalmente regresar ya diferente, ¿no? Entonces, pues espero que en este año pueda darse una transformación en mí que me permita llegar a esos niveles de control que me he planteado. Pero, pues, supongo que con sus asegúnes en este viaje, con los ajustes que se puedan ir haciendo, ya que, pues, mi viaje en particular quizá pase por algunos puntos, obvie otros, y quizá no se tarde tanto en todo. Em, bueno, de entrada, retomando este bonito esquema, me gustaría como pensar en varias partes. Empezando por la primera, de este mundo normal, creo que vale la pena que comente un poquito más en detalle para aquellos que están decidiendo acompañarme en este viaje personal. ¿Quién soy? Primero tendría que empezar por aclarar algunas cosas con algo que es un eje central en la definición de quién soy como persona, mi profesión. Porque, vamos, yo no trabajo de psicólogo, yo soy psicólogo. Entonces, es un elemento que está en el eje central de la definición de quién soy. Y en este sentido también tendría que aclarar qué clase de psicólogo hay, porque, híjole, somos una comunidad diversa, dividida, que para nada está integrada y que nos podemos dividir, digámoslo así, en muchos tipos y ramas de psicólogos. De entrada, empezaré por aclarar que soy de esos psicólogos que se mueven basados en evidencia, la razón y la ciencia, ¿no? Como dijera algún Ramón Nogueras, psicólogo que se ha hecho famoso también en redes sociales, soy de esos psicólogos que tengo. ¿Por qué? Porque rechazo todo lo que tiene que ver con la charlatanería. No estoy abierto en lo más mínimo a ideas como de habilidades paranormales, la existencia de poderes, habilidades, cómo contactar con los muertos, contactar con energías o ver más allá de lo evidente. En este mismo sentido, para mí es muy importante moverme a partir de la razón, de la lógica y de la evidencia. Y en eso mismo, iré basando las decisiones que tomo.
¿no? Porque, pues bueno, incluso esto ya me ha llevado a tener discusiones, incluso con gente muy cercana, ¿no? Eh, no soy para nada cercano a creencias relacionados con el pensamiento mágico, con un tipo de esperanza basado en la irracionalidad. Incluso, bueno, pues también me considero completamente ateo. Entonces, pues para mí es importante hacer una aclaración porque he hablado de la esperanza en podcasts anteriores. Y la esperanza que yo cifro y en la que me da coherencia y fuerza para mí es la que tiene que ver con las personas con las que convivo y trabajo. Creo profundamente en todas las personas con las que vivo y trabajo. De hecho, es una fe, es un optimismo a prueba de bala, incluso con las personas que están en una situación más difícil y desesperada. Entiendo que mucho de mi trabajo es permanecer, estar para ellos, para cuando lo necesiten. Entonces, en esa misma medida, me siento fortalecido con su presencia en estas redes, con sus comentarios, con sus likes, con sus me gustas, porque, pues, también creo en ustedes como audiencia, con esta capacidad de empezar a establecer un diálogo. He recibido bastantes comentarios favorables, algunos incluso personales, con sugerencias de cómo enfrentar la diabetes. Entonces, todo esto me va haciendo sentir cobijado, arropado y con la confianza de seguir este proyecto durante todo un año. También he de reconocer que tengo un sentido del humor un tanto negro, ¿no? Lo cual también entiendo que es una especie como de mecanismo de defensa, ya que, pues, a lo largo de mi vida profesional he trabajado con cosas que pueden rayar con lo terrible. He trabajado con víctimas de abuso sexual, he trabajado con áreas de control de confianza, trabajando con personal de alto riesgo, investigaciones de delitos. Entonces, pues son áreas que se han caracterizado por un alto nivel de estrés, depresión y que bien que mal, junto con todas las personas que he trabajado, pues he desarrollado un sentido del humor bastante negro y ácido, porque pues esto le da cierta distancia a lo terrible y me permite enfrentar de una manera, un tanto menos pesimista, ¿no? Lo absurdo que pueden ser ciertas situaciones, lo complicado que puede ser el manejo de ciertas informaciones y la toma de decisiones que hay que hacer. Entonces, pues bueno, en la medida que vaya desarrollando este podcast, espero contactar, digámoslo así, como con mi verdadera voz, con el ritmo y el contenido que me es natural y propio, y espero pues poder manejar adecuadamente el humor dentro de todo esto. Yo sé que el humor es una apuesta arriesgada porque si es acertado, puede divertir, puede ser ameno, entretenido, incluso puede dar la pausa para pensar. Pero si no es acertado, puede, pues, incomodar, puede ofender. Y en esta época de alto nivel de sensibilidades y de tantos ofendiditos, pues quizá valga la pena también pensar mucho acerca del humor que quiero utilizar. Entonces, vamos a ver, déjenme les voy contando también acerca de, el llamado a la aventura, qué es lo que me está moviendo a salir un poquito de la situación en la que vivo. Lo comentaba brevemente en otro podcast, pero creo que ahora vale la pena, ampliarlo un poquito más. Todo empieza en febrero de este año, que me acerco a un urólogo por una infección en vías urinarias para conseguir un antibiótico que fuera eficiente. El urólogo, pues, consideró pertinente mandarme a hacer toda una serie de exámenes para ver en qué condiciones estaba, mismos que también aproveché.
para, pues, hacerme mi revisión rutinaria con respecto a la diabetes. Y, pues, al darme los resultados un par de días después, resulta que en mi examen de antígeno prostático tenía un puntaje de 10.2. En la mayoría de los sitios que estuve revisando en Internet, ese resultado daba indicadores bastante negativos, ya que después de 10 había una posibilidad del 50% de padecer cáncer de próstata. Pues eso hizo que, híjoles, me diera mucho miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, el cáncer también es una enfermedad crónico-degenerativa que rodea a mi familia. Mi padre murió de cáncer linfático, no Hodgkin. Eh, una de las personas a las que más he querido y respetado, mi maestro de artes marciales, Luis Lara, él pasó de ser diabético a tener un cáncer de colon y fallecer en un periodo de tiempo muy breve. Entonces, la sombra del cáncer, claro que me hizo sentir como que me daba diarrea para adentro, ¿no? O sea, realmente ni siquiera sabía para dónde hacerme. Eh, pues no puedo desvincular esto de la diabetes. El mismo urólogo me decía, después de revisar mis datos de la diabetes, que estaba un tanto alto, ¿no? Con 130 y tantos puntos de glucosa en sangre en la prueba inmediata y un valor de de la hemoglobina glucosilada sobre 7 puntos. El ideal debería de estar cercano a 3. Entonces, pues me sugirió mejorar todavía más mi control de la diabetes. Entonces, todo esto empieza a moverme, porque me hace cuestionarme, que también me estaba cuidando, porque según yo estaba bastante controlado. Y de repente tener un indicador que te dice que no estás bien, por supuesto que te mueve y te hace cuestionarte muchas cosas. También me fui enterando que la condición de diabetes, toda la glucosa que anda circulando en sangre, pues resulta ser un entorno bastante propicio para las infecciones. Esta infección por la que fui a consultar el urólogo resultó ser bastante resistente y molesta, casi 2 semanas y media para que pudiera remitir, y 2 tratamientos diferentes con diferentes tipos de antibióticos. Pero bueno, pues para todo aquel que no es diabético, vale la pena comentarlo, las infecciones se van volviendo, bastante resistentes porque, pues bueno, al tener bastante glucosa en sangre, pues pareciera ser que las bacterias dicen: "Guau, ¿no? Estamos en un entorno donde hay harta". Entonces, pues resulta bastante complicado quitarse de encima infecciones, ¿no? Entonces empecé también a generar un hartazgo de vivir así, ¿no? De tener una condición que hacía que las gripes, infecciones gastrointestinales, cosas que, pues bueno, cualquier persona pudiera estar superando en cuestiones de días, yo tuviera que lidiar con ellas durante semanas. Resulta también ser que después de mes y medio el urólogo me pidió repetir los exámenes, ¿no? Para ver cómo había, pues, impactado el cuidado de la diabetes, el tratamiento, de la infección y demás. Y en el segundo examen de, eh, antígeno prostático, resulta que obtengo un valor de 1.9, menor de 2, lo cual es un indicador de nada de riesgo de padecer cáncer. Entonces, como pude bajar de 10 a 2 o a menos de 2, yo dije: "Guau, soy súper fregón, ya logré domar incluso el cáncer, porque los cambios que hice en mi vida fueron lo suficientemente, buenos como para lograr incluso revertir eso". Bueno, el urólogo me bajó de mi nube diciéndome que lo más probable es que fuera un error de laboratorio,
y que uno de los dos estudios estuviera mal, el de 10 o el de 2, 1.90. Entonces esto me hizo esperar mes y medio, casi 2 meses más, porque en el proceso volví a pescar una infección misma que me contagié en una clínica, porque pues fui a atenderme por una fractura que tuve en la mano, me caí de la bicicleta. Entonces, pues eso hizo que se retrasara el segundo examen. El asunto es que en el tercer examen, más bien, perdón, del antígeno prostático obtuve un puntaje de 1.72, lo cual corroboraba que no era yo una persona que estuviera en riesgo de padecer cáncer. Pero, híjoles, pues como quiera que sea, fue empezar a vivir durante unos meses con una presión, con miedo, con darme cuenta que la diabetes no solo era el asunto relacionado con el control de la glucosa, sino que era todo un, bueno, es una enfermedad que impacta en todos los niveles de salud y que puede generarte cualquier cantidad de problemas de salud. Entonces empieza a surgirme la necesidad de buscar medios de controlar la diabetes, de bajar los niveles de glucosa en sangre y de poder llevar una vida todavía más saludable. Entonces, para esto, aprovechando un periodo de vacaciones, empecé a hacer un tour, digámoslo así, de revisión de médicos, ¿no? El primer médico que fui a consultar fue un cardiólogo, básicamente por sugerencia del urólogo, el primer médico al que fui a ver, porque encontró un valor que le parecía de preocupación alrededor del corazón. Llego con el cardiólogo, me aplica un electrocardiograma y resulta que encuentra que mi corazón late raro, ¿no? Y que había indicadores de que pudiera tener una arteria tapada. Entonces, más de diabético, pues resulta que quizá tenía problemas ahí alrededor de, eh, pues problemas de circulación que podrían llevarme al corto plazo a tener un paro cardíaco. Me mandó a hacer una prueba de esfuerzo, estas que se hacen corriendo sobre una banda, y pues resulta que lo único que tengo es un corazón que late raro, pero cuando hace ejercicio se normaliza y pareciera ser que no hay un indicador de tener alguna arteria obstruida. Pero bueno, pues de todos modos el cardiólogo dice, pues tienes que estarte checando cada año, porque si no, pues eventualmente puedes tener un problema cardíaco que se enmascare con tu condición personal. Y sobre todo, pues considerando que soy diabético, que es una enfermedad que puede dañar. Entonces, pues bueno, ahora tengo el compromiso de repetirme la misma prueba de esfuerzo cada año para verificar que siga estando bien y que no empiece a generar otra condición, este, pues ahora alrededor de mi corazón. Ah, ya entrados en esto, pues decidí ir a buscar un médico bariatra, porque entre toda la información que circula en Internet, me empezó a generar curiosidad del uso del medicamento Ozempic, que se hizo famoso por ciertas figuras como Elon Musk o las Kardashian, que empezaron a bajar de peso bastante considerablemente después de usar este tipo de medicamento. Pero bueno, pues, aunque es un medicamento de venta libre, yo no quería simplemente comprarlo, además de que es estúpidamente caro, precisamente por la fama que ha cobrado, pues es un medicamento que se ha agotado, ¿no? Y que aunque era un medicamento diseñado para el control del apetito y de los niveles de glucosa en sangre, pues ahora está siendo muy usado por las personas para bajar de peso. Pero como no me quise automedicar, fui a ver un médico bariatra que podría ser el especialista para poder recomendarme si podía hacer esto. Fui con un médico bariatra que resultó ser cirujano y pues me hizo una propuesta que me resultó bastante interesante. Eh, Tengo obesidad de tipo 1,
Ya es un sobrepeso que excede, pues, precisamente la parte de sobrepeso y ya llegó a obesidad, que si bien es la primera etapa, no llega a ser mórbida, pero, pues bueno, no soy una varita de nardo, se dice, ¿no? Y lo que me sugería era una operación de bypass gástrico, ya que, pues, a partir de esta operación, él me explicaba, existe un cambio en el metabolismo, no solo se consume forzosamente menos alimento, ya que, hay una sensación de, pues, llenado mucho más rápida, hay una obstrucción que impide consumir más, y esto es como dejar descansar al páncreas y poder regresar a niveles, normales de glucosa en sangre, que él tenía experiencia con pacientes con condiciones incluso más complicadas que la mía, que habían logrado llegar a revertir la diabetes al grado tal de poder vivir sin medicamento. Eh, Todo esto, pues, generó mucha curiosidad. Claro que también los costos me han hecho pensarlo tantito, y ya a partir de esto empezar a pensar las cosas un poquito más, y no tomar una decisión impulsiva, ya que la operación me puede costar entre 100 y 120,000 pesos, pues, de manera privada. En el sector público ni siquiera se me ha ocurrido ir a preguntar. Y si puedo evitar llegar a él, definitivamente lo haré. Así es que, pues, de ahí me empieza a surgir la inquietud de ver qué puedo hacer para llegar a vivir en una condición donde pueda revertir, ¿no? Les digo, los altos niveles de glucosa en sangre y los efectos que está teniendo en mi salud. Entonces, pues bueno, es así como decido iniciar este año de transformación. Y pues también he decidido llevarlo documentado porque, pues, como comentaba, resulta complicado mantenerse constante en la disciplina y la presencia virtual de ustedes hace una diferencia para mí, ¿no? Me recuerda el compromiso y pues quizá supongo que algo de histriónico tengo, supongo que me gusta ser escuchado, por algo me dedico a la docencia, ¿no? Siempre lo digo, aunque sea un poco de broma, soy docente porque me encanta el sonido de mi voz y en un salón de clases resuena. Entonces, este podcast me gusta porque mi voz puede encontrar interlocutores y podemos llegar a un diálogo que le haga más interesante el proceso de reflexión que estoy llevando. Específicamente este episodio lo he llamado no solo, bueno, el viaje del diabético, también es para mí como el viaje del pendejo, porque mientras más información tengo, mientras más investigo para tratar de entender todo esto, neta que cada vez estoy entendiendo menos, cada vez estoy más confundido y perdido. De entrada, me empieza a pasar una serie de cosas horribles. Yo empecé entendiendo que había 2 tipos de diabetes, la de tipo 1, de tipo juvenil, que obviamente no tengo, y la de tipo 2 que, bueno, pues se genera por lo mismo que comento al inicio de este podcast. Ah, Mala alimentación, deficiente sistema de descanso, no hay ejercicio físico. Bueno, pues, hasta donde entendía yo, pues, ya no había una producción suficiente de insulina y, pues, eso era la diabetes. Pero, pues, empezando a investigar, empiezo a encontrar términos como resistencia a la insulina. Ay, en la madre. Básicamente, la información alrededor de la resistencia a la insulina es un poquito paradójica, contradictoria a veces. Lo primero con lo que me encontré, y era una manera muy simple de explicar la resistencia a la insulina, pues que era una como especie de fase previa a la diabetes, ¿no? En la que
pues pareciera ser que tu cuerpo se empezaba a resistir a la insulina que producías, pero ya ahí empezamos a tener complicaciones en esto, porque la información que circula tanto en videos, redes sociales, documentos en general, van planteando que, por ejemplo, esta resistencia a la insulina se puede deber a una producción de insulina ineficiente o deficiente. O sea, como que nuestro páncreas produce insulina, sí, pero esta no es de la calidad suficiente como para poder procesarla. Otras fuentes de información van planteando la resistencia a la insulina como equivalente al proceso de tolerancia y adicción a las drogas. Por ejemplo, se va planteando que, este, pues básicamente nuestro cuerpo va generando una resistencia a la insulina y vamos necesitando cada vez más una mayor dosis de insulina para poder procesar la propia glucosa que circula en sangre. Entonces, pues este proceso no puede llegar al infinito hasta el punto de poder acabarnos la insulina que tenemos para procesar la glucosa que estamos. Entonces, el asunto es que para mí esto es complicado porque si es una condición previa a la diabetes, pues obviamente cuando tienes la diabetes esto no desaparece por arte de magia y no es que te termines de acabar toda la glucosa que existe en tu cuerpo y hasta donde voy entendiendo, pues sí tenemos una capacidad limitada de seguir produciendo glucosa. Entonces, pues ahora resulta que no nada más hay 2 tipos de diabetes, la juvenil y la otra, la de tipo 2, la que te da por el estilo de vida, que básicamente, pues la mayoría de la gente te diría que te da por pendejo, porque básicamente es resultado de todas las decisiones malas que tomaste alrededor de la alimentación, el descanso y el ejercicio. Entonces, pues ahora tengo que considerar el tipo de resistencia a la insulina, tengo que ver qué tipo de pruebas se tienen que hacer para saber ahora qué tipo de diabético soy y efectivamente cuál es la mejor forma de alimentación, cuál es pues la mejor forma de ir llevando el ejercicio de acuerdo a mi condición muy particular, que por supuesto ningún médico me ha explicado y que la información que circula en internet pues nada más me ha dejado mucho más perplejo porque yo no sabía que había que tomar en consideración todos estos detalles para poder llevar una mejor dieta. Luego, pues en esto de estar buscando información, resulta que me voy enfrentando a información alrededor de los picos de insulina. ¿Qué son los picos de insulina? Básicamente, cuando consumes un alimento que te eleva pues la cantidad de glucosa en sangre, y que por supuesto también te va a llevar a generar mayor insulina para producirlo. Entonces, pues resulta que estos picos de glucosa-insulina te los produce el consumo de ciertos alimentos ricos en carbohidratos y azúcares. Entendemos que un alimento puede generarte un pico de este tipo cuando te genera un incremento de 40 a 50 puntos de glucosa en sangre y que estos picos resultan ser mortales en general para la población porque se transforman en grasas, se transforman en altos niveles de glucosa en sangre y todo esto te puede ir afectando la salud. Pero luego me encuentro 2 o 3 videos más adelante, 2 o 3 sitios o documentos, que es mentira todo esto de los picos de glucosa-insulina, que no hay que pelarlos. Luego me encuentro que hay información acerca de productos que controlan los picos de insulina, que debo de echarme unas cucharadas de vinagre para evitar que la insulina suba, o que me coma unas pastillas, bueno, me tome unas pastillas o me coma unas gomitas de vinagre precisamente para lograr el mismo efecto y controlar los picos de glucosa e insulina. Entonces ahora no solamente tengo que cuidar no consumir azúcar, regular los carbohidratos, tengo que cuidar los picos
precisamente para no estarme dañando. Digo, "Uf", o sea, entonces, pues estoy ante la bonita disyuntiva de si empiezo a comer y a tomar vinagre, me tomo las gomitas, o qué chingados hago. Debo de pelar este asunto de los picos, me debe de valer madres, no lo sé. Tengo que investigarle más y pues bueno, les digo, estoy hecho un pendejo en este momento con toda esta información. Finalmente, ¿no? En esto de los médicos, ¿quién es el médico que debe de atender al diabetes? Yo empecé en una clínica que está aquí cerca de mi colonia, especializada en diabetes, que es, pues bueno, patrocinada por el gobierno del estado de México. Pero pues bueno, resulta que tengo, bueno, 4 años asistiendo, controlándome y pues básicamente lo que han hecho es recetarme los medicamentos que consumo, que es la metformina, ¿no? Y glifoxina, que son los 2 medicamentos, pues, digamos, más nobles y de punta de lanza para poder controlar la diabetes. Pero, pues, aún sigo teniendo niveles, les digo que andan sobre los 130 y tantos puntos, que, pues, bien podrían bajar mucho más para estar mejor de salud. Pero más allá del manejo de medicamentos y la revisión de estudios, pues, no se hace nada, no sé bien a bien qué son esos médicos. Entonces, pues bueno, ya me empieza a surgir toda una serie de dudas. Debo de ir con un médico general especializado en diabetes. Debo de pensar en el médico bariatra como el que fui a consultar y considerar la operación como una vía, pues, correcta para poder revertir los efectos de la diabetes. Platicando con amigos me señalan, bueno, tienes que ir con un médico internista, porque él es el que te analiza por dentro y puede ver el total de tu cuerpo y ver cuáles son las implicaciones de la diabetes. El cardiólogo que le pregunté, pues me recomendaba ir con un médico endocrinólogo que pueda ver el funcionamiento de mi páncreas y de la insulina, ya que es una hormona. Entonces, una vez más, estoy hecho un pendejo. ¿Quién es el médico que debe de tratarme, de orientarme y de guiarme en este camino? Entonces, híjoles, en esto del viaje del héroe, encontrar un maestro está de la vil fregada, porque ya no sé quién es el médico que deba de tratarme, quién es el más competente para poder llevarme a buen puerto en el cuidado de mi salud. Entonces, Ah, pues espero en las siguientes semanas ir respondiéndome y junto con ustedes entendiendo un poquito más todas estas cosas que hoy solo estoy planteando, ¿no? Porque, pues bueno, la vida sigue, sigo teniendo que trabajar, llevar como mis 3, 4 empleos que tengo para poder tener una vida digna y precisamente poder pagar todo lo que implica el cuidado de mis. Entonces, bueno, pues no quiero cerrar este podcast en la desesperanza, sino todo lo contrario, ya que pues los problemas pueden ser algo terrible, una oportunidad dependiendo de cómo los enfoques. Yo quiero enfocar todo esto a partir de la curiosidad y de la esperanza, ver cómo el uso de ciertas cosas, el apego a ciertas rutinas tiene un impacto en mi salud. Lo bueno es que se pueden medir muchas cosas, sobre todo, pues estos indicadores de glucosa en sangre, el peso, el tamaño de la cintura, incluso hasta la percepción subjetiva de cómo me siento, me parece algo importante que he venido registrando estas últimas 2 semanas y que pues sí, me divierte, me hace reflexionar acerca de cómo me estoy vinculando con muchas cosas y particularmente me he estado enfocando en mi vínculo con la alimentación y con las diferentes alternativas que hay para poder disminuir la diabetes. Pero pues eso será para el siguiente podcast. De momento les agradezco que me hayan acompañado en esta segunda reflexión, en este segundo episodio, y les agradeceré mucho sus comentarios
les agradeceré mucho las orientaciones que me puedan dar y que compartan este contenido con más personas que seguramente se sienten igual que yo y que, pues bueno, nos vayamos planteando las preguntas pertinentes, las vayamos contestando entre todos y nos vayamos acompañando en esta enfermedad crónico-degenerativa que nadie nos explica claramente y en la cual tenemos que hacernos plenamente responsables de nuestra salud, porque nadie va a venir a rescatar. Bien, les reitero el agradecimiento a este acompañamiento y nos estamos viendo la próxima semana para el tercer episodio. Cuídense mucho y hasta pronto.